les damos la bienvenida a este conversatorio, que pues el día de hoy tenemos a tres ponentes de lujo que nos van a estar acompañando para pues platicar un poco también sobre este tema que ha sido pues yo creo que de interés en los últimos años también, conforme pues han crecido nuestras ciudades, entonces también la movilidad creo que se ha vuelto un tema central, ¿no? En cómo nos movemos y cómo esta impacta en nuestra calidad de vida. Y bueno, entonces déjenme compartir un poco acerca de nuestros ponentes. A lo mejor algunos ya los conocen porque también han estado con nosotros anteriormente participando en actividades del programa. Entonces, pues bueno, déjenme presentarlos a ellos. Quien nos está acompañando el día de hoy, pues es la doctora Patricia Segura Medina. Ella estudió medicina veterinaria, obtuvo su maestría en ciencias fisiológicas y el doctorado en ciencias biométricas en el área de farmacología y toxicología en la UNAM, realizando en este periodo pues también una estancia doctoral en la Universidad de Lieja en Bélgica. Ella es jefa de departamento investigación en hiperreactividad bronquial del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y parte del Consejo Técnico de la Red Temática de CONACYT RedCam, Red de Investigación en Contaminación Atmosférica y Mitigación en Cambio Climático. Y bueno, también nos está acompañando la doctora Georgina Isunza Bisuet. Ella es doctora en Planificación Territorial y Desarrollo Regional en la Universidad de Barcelona, España, con reconocimiento en cum laude. También es maestra en Planeación y Políticas Metropolitanas por la Universidad Autónoma Metropolitana, licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, sus líneas de investigación son captura de plusvalía urbana, movilidad urbana sustentable, desarrollo inmobiliario, el abandono de vivienda en la periferia de la zona metropolitana del Valle de México. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y bueno, tiene también pues recientes publicaciones enfocadas sobre todo a la movilidad cotidiana y relaciones de proximidad en la periferia de la zona metropolitana de la Ciudad de México. También nos está acompañando el día de hoy el doctor Ernesto Moroa Ramírez. Él es doctor en estudios sociales con líneas de investigación en procesos políticos por la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, maestro en estudios sociales con línea de investigación en procesos políticos igual por esta universidad y licenciado en política y gestión social también por la misma universidad. Y bueno, él tiene sus líneas de investigación son movilidad, micromovilidad y sobre todo está vinculada al tema de derecho humano, política social y entornos urbanos. Y bueno, pues para que vean también pues lo que estamos tratando de hacer desde el coloquio Ciudad en Movimiento es tener un enfoque un tanto también interdisciplinario con diferentes pues investigadores que se sumen a pues sí, a ver el tema de la movilidad urbana desde su disciplina, pero también conformar este enfoque de, pues ahora sí con estos investigadores, ¿no? Que tengamos esta formación interdisciplinar, pues al final vemos que la movilidad es un tema complejo, ¿no? Que se puede abordar desde distintos enfoques y entonces es lo que hemos tratado de realizar en el coloquio, el cual déjenme contarles, pues ya tiene bastantes añitos, por lo menos más de 5, empezó entre 2017 y 2018 y bueno, este coloquio cuenta también con un comité académico del cual, por ejemplo, la doctora Patti es miembro y bueno, en este comité también déjenme les digo que pues se trata de tener esta formación interdisciplinar para que justo pues las problemáticas que vemos que tiene la movilidad, pues se puedan resolver de una manera más integral, porque como les menciono, pues es un tema complejo que incluso desde la UNAM pues se ha abordado desde los sistemas complejos, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora sí les voy a dar la palabra aquí a nuestros ponentes que nos acompañan el día de hoy y para ello pues vamos a empezar con este conversatorio a través de una dinámica, ¿no? De preguntas detonadoras en la cual nuestros participantes van a poder
pues proporcionarnos también desde su mirada, ¿no? Desde su enfoque, cómo es que han abordado pues los temas de la movilidad urbana. Y bueno, pues ahora sí vamos a comenzar con este conversatorio y como les digo, una vez más, gracias a nuestros ponentes que están el día de hoy y también a quienes nos están acompañando pues como asistentes para este conversatorio. Y bueno, una de las primeras preguntas que tenemos aquí para este conversatorio es pues justo desde su formación disciplinaria, pues cómo han abordado el tema de la movilidad urbana y qué desafíos se encuentran en el estudio de la movilidad desde su campo disciplinar. No sé quién guste comenzar. Doctora Patti. Quiero agradecer la invitación y la verdad para mí es un placer, de verdad, pues poder interactuar con el PUE, que ha sido verdaderamente gratificante poder, como tú decías, tener una visión multidisciplinar. Y bueno, hablando específicamente de este tema justo, de cómo desde Sí, creo que ya no le escuchamos, doctora. de las disciplinas vemos esta parte de la movilidad. Como no sé si ahí ya... Sí, ya otra vez. Quiere, sí. Okay, vale. Pues más que nada, sí, pues comentar que justamente a raíz de esta formación médica que he tenido la oportunidad de desarrollar, me he dedicado pues a toda esta parte de contaminación ambiental, etcétera. Y yo creo que es importante comentar que la movilidad, poderse mover, es y pronta en muchos sentidos. Esto va a afectar a la salud de muchas maneras, ¿no? Tanto de manera directa como de manera indirecta. Y aquí sí valdría la pena comentar que de manera directa vamos a ver, cuando no tenemos una movilidad adecuada, vamos a encontrar que las personas van a tener serios problemas de manera tanto mentales como físicos, y es importante pensar que esa salud se va a ver seriamente afectada si nosotros no logramos justamente movernos en tiempo, de manera eficaz, de manera segura, de manera tal que cada uno de nosotros todo el tiempo vamos a estar tratando pues de poner, no, o más bien, si la movilidad no es adecuada, esto nos va a generar que sea riesgoso, digamos, moverse, ¿no? Entonces, algo importante es que estos efectos que se pueden dar a la salud pueden ser de tipo directo o de tipo indirecto. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, directamente, si yo cuando me estoy moviendo me pongo en riesgo, por ejemplo, un ciclista ante el tráfico que pudiera ser víctima de un atropellamiento o alguna cuestión por el estilo, como yo les decía, el estrés es un efecto directo, el pasar horas y horas en el tráfico o estar con la angustia, ¿no? De voy a llegar, no voy a llegar. Inclusive la salud mental que yo les decía, famoso, ya te la sabes, que no es tan normal el que todo el tiempo nosotros estemos pensando si el movernos, por ejemplo, en el transporte público es seguro o no es seguro, si va a ser eficiente, si voy a llegar a tiempo, etcétera. Pero vale también la pena pensar que esa movilidad va a generar daños a la salud indirectos, generados, por ejemplo, por las emisiones de contaminantes provenientes de justo todos estos medios de movilización, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta que esa salud va a afectar a la salud humana, a la salud animal, a la salud ambiental. Entonces, creo yo que la movilidad debería de pensarse así, de una manera integral, que si para el ser humano la salud es un valor tan importante, bueno, pues usemos este pretexto para entonces buscar una movilidad que nos asegure eso, que nos asegure tener una salud mental, física, económica, social, que seguramente es lo que creo que van a platicar mis compañeros de planilla, en este caso del conversatorio. Entonces sí es muy importante entender que esa movilidad en mucho va a determinar cómo va a ser la salud de las personas en nuestra ciudad, por ejemplo, donde curiosamente nosotros no hablamos de, cuando nos vamos a mover, nunca jamás hablamos en kilómetros, siempre decimos tiempo. Y eso es curioso porque
va a depender justo de la movilidad, del tiempo que tomemos, en qué condiciones vamos a llegar, etcétera. Entonces, creo yo que hay mucho que trabajar en conflicto, tanto desde estos aspectos que tienen que ver con qué tan expuestos estamos a contaminantes, qué tan expuestos estamos a la radiación ultravioleta, qué tan expuestos estamos a sufrir un accidente, o como yo les decía, simplemente esta continua exposición, o más bien este continuo estrés que nos genera movernos en nuestra ciudad, ¿no? Así que yo creo que desde el lado médico, en cuanto a salud humana, animal y medioambiental, creo que hay muchísimo que hacer. Muchas gracias, doctora Pati. Doctora Georgina. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Quiero felicitar a la comunidad PUEC por sus 30 años, ¿sí? Bueno, y agradecer a Javier Delgado y a toda la comunidad Sharon, que ha estado en la logística para hacer posible este festejo y este conversatorio. Y bueno, desde mi formación, como ya vieron, soy economista, maestra en planeación metropolitana, doctora en planeación. He estado en contacto a lo largo de mi quehacer docente y de investigación. He estado en contacto con geógrafos, sociólogos, urbanistas, psicólogos y bueno, me congratulo de estar esta ocasión platicando con Patti, porque fíjense que cada vez más se requiere un abordaje multidisciplinario. Antes la movilidad era transporte y era cuestión de ingenieros, estaba muy delimitado ese campo, ¿no? Analizar rutas de transporte, ingeniería del transporte, etcétera. Y se ha ido trasladando a las ciencias sociales, a las ciencias ambientales y a las ciencias de la salud. Porque, por ejemplo, la motilidad también influye para todas estas discapacidades de personas mayores o discapacitados visuales, etcétera, también afecta la movilidad. Bueno, esos desafíos creo que son muy importantes porque no se ha logrado del todo, ¿no? Incidir en el abordaje de este problema, porque, como bien lo decía Patti, es un problema complejo y se requiere mucho de la innovación. Se requiere de saberes técnicos, de saberes médicos, de saberes ambientales, de saberes de diseño urbano, de planificación, de ordenamiento territorial, de economía, de finanzas públicas para dirigir inversiones a temas prioritarios, como por ejemplo dotar de infraestructuras para la movilidad activa, en fin. Entonces, sí, se requiere este abordaje políticas transversales. Muchas gracias, doctora Georgina. Y bueno, pues para seguir con esta pregunta, ahora le damos la palabra al doctor Ernesto. Primero, pues agradecer al PUEC por este conversatorio, igualmente agradecido con Sharon y Georgina y Patricia, pues un placer compartir mesa con ustedes. Igualmente al doctor Javier, pues felicidades por esos 30 años, ¿no? Desde mi formación disciplinaria, tengo una formación medio curiosa, o sea, licenciado en Política y Gestión Social, y después doctor y maestro en procesos políticos, más que cuestión de análisis urbano, lo cual me ha llevado a tener sobre todo en el centro el debate de la movilidad dentro de la agenda pública. Yo, dentro de mi formación actual, puedo decir que tengo 4 retos disciplinarios, ¿no? El primero creo que es el más importante, que es el desafío de la enseñanza, la discusión con los alumnos en clases sobre la importancia de la movilidad en la urbe y su relación con la pobreza, sobre todo pensando en estas materias que suelo dar, que es economía, están relacionadas con economía, pobreza y desarrollo en la UNAM, y otras de ciencia política. Me hace muy importante la relación que se tiene que ver en la discusión sobre la movilidad en la urbe con relación a la pobreza,
pobreza de tiempo, lo que es también las oportunidades que hay de repensar las ciudades y la discusión que se puede dar sobre todo con los alumnos, pensando muchos en sus contextos, en la calidad de vida, en la habitabilidad, en los retos de accesibilidad. A mí creo que es de las cosas más ricas que hay, sobre todo porque es como una cuestión directa con los alumnos de las diferentes universidades. Y por lo tanto también entender esta relación con la generación de pobreza y su combate, ¿no? Entender que nos movemos tiene consecuencias sociales, tiene consecuencias ambientales, tiene consecuencias en el diseño urbano y por lo tanto a mí en especial se me hace el reto, uno de los retos más complicados y el reto sobre todo más importante, que la formación de profesionistas que estén enfrente del problema social y que se atrevan a mencionar el problema público dentro de sus localidades, ¿no? También está el reto en la investigación, la formación de tesis. Ahorita tengo como 3 o 4 tesis relacionadas con movilidad en Toluca, en el Valle de México, en el Mexibus, que ya acabó el del Mexibus. Entonces, todos esos retos, se van a tener interesantes, guiarlos a los alumnos al análisis de la movilidad. Y por último, pues el debate. Eso lo voy a desarrollar más adelante, que se me hace uno de los temas más delicados, porque estamos en un debate que merece un estándar democrático, merece un análisis técnico y sobre todo, pues merece un análisis crítico. Pues muchas gracias a los tres por darnos esta primera pues introducción a cómo se están abordando los temas de la movilidad. Y bueno, yo creo que aquí vemos reflejado, ¿no? Estas tres cuestiones, ¿no? Que la movilidad pues sí es algo que repercute en nuestra calidad de vida, que es necesario afrontarla o investigarla de manera conjunta y que también es esencial, ¿no? Desde, yo creo, los tomadores de decisiones públicas, cómo es que se abordan los desafíos de la movilidad, porque al final pues también cada una de estas decisiones pues tiene una repercusión en la vida de las personas, en cómo se mueven, cómo realizan sus trayectos. Y creo que es fundamental también, como lo están comentando aquí nuestros ponentes, que al final la movilidad pues la pueden ustedes abordar incluso desde cualquier campo de estudio, aunque no parezca, lo pueden hacer. Por ejemplo, yo tengo colegas, ¿no? Que desde la historia han abordado también la movilidad, ¿no? Desde cómo se ha transformado este proceso de cómo nos movemos, por ejemplo, en nuestras ciudades, y claro que desde la historia se puede también abordar. Por ejemplo, también ya lo mencionó la doctora Patti, cómo desde la salud, ¿no? Desde las ciencias médicas, también ahora la movilidad es un tema fundamental y cómo incluso pues repercute en nuestra calidad de vida, ¿no? No sé cuántos de ustedes, pero seguros hay muchos, ya sea que van en el transporte público, ya sea que van manejando o caminando, pero siempre tenemos este factor, ¿no? También del tema de la seguridad al movernos y cómo esto incluso pues va también pues digamos, afectando, ¿no? En nuestra calidad de vida en términos de salud. Y bueno, también aquí el debate lo pone la doctora Georgina, ella pues desde su disciplina, también de esta manera de abordar la movilidad, incluso un poco más de temas regionales, ¿no? En cuanto al tema del territorio, también creo que es importante abordar la movilidad desde este enfoque y que claro que aquí algo que nos dejó también claro la doctora Georgina fue que la movilidad ha tenido o ha experimentado un cambio de paradigma, es decir, antes se pensaba mucho en el transporte, en el mover volúmenes, ¿no? Y creo que desde hace unos 20 años a la fecha el paradigma ha cambiado y se ha centrado sobre todo en la persona, es decir, sí movemos, pero más que mover mercancías y recursos, lo que estamos pensando también es en la calidad de cómo se están moviendo las personas. Entonces ahí es importante cómo el cambio de paradigma de la movilidad pues se ha dado ahora a esta pues escala un poco más humana y creo que ahí también ya lo vamos vinculando con lo que dice el doctor Ernesto, ¿no? Pues al final la movilidad pues tiene este impacto también social y que también depende de muchos
muchos factores, también pues ahora sí de nosotros mismos como personas. A lo mejor sí no va a ser la misma movilidad o bajo las mismas condiciones quien habita en una periferia, quien está más en la parte central de la ciudad. Digamos que sí hay unas diferencias en cómo nos movemos, también dependiendo del lugar en el que estamos, de nuestro acceso ahora sí que también al trabajo, al empleo, incluso pues de los recursos económicos con los que contamos, ¿no? Entonces también esto va pues de alguna manera determinando en algunas ocasiones cómo es que nos estamos moviendo en nuestras ciudades. Y bueno, pues vamos a seguir con otra de las preguntas, que aquí pues es preguntar a los ponentes, pues de qué manera ustedes han participado, ¿no?, en estos temas de movilidad con el PUEC, y por qué es importante que desde estas instituciones académicas pues se conformen estos grupos, ya lo mencionaron, interdisciplinares, multidisciplinarios, para abordar estos temas de movilidad urbana. No sé quién quiera comenzar con esta segunda pregunta. Ay, que si quieren, yo empiezo. Bueno, tuve la oportunidad en 2017, a raíz del terremoto, se observaron varias áreas de oportunidad. Una de ellas fue la UNAM, que como ustedes saben hubo algunas afectaciones y justo la salida de Cerro del Agua se colapsó literalmente, pues generando un grave problema de literalmente un tapón de salida, algo que en su momento pues inquietó mucho al rector, y le pidió justo a Javier que hiciera un estudio multidisciplinario para ver la movilidad justo en esto que es la salida de Cerro del Agua, y el proyecto justo se llama Cerro del Agua. Y fue un proyecto muy interesante porque participamos más de 10 grupos de investigación, que habían físicos, ingenieros, médicos como yo, biólogos, arquitectos, urbanistas, etcétera, y donde pudimos hacer literalmente un retrato de la situación de movilidad, específicamente en el crucero del eje 10 y Cerro del Agua. Y este proyecto fue muy interesante porque, como han mencionado, tanto tú, Sharon, como la doctora Josefina, y todos los que estamos participando en el coloquio, esta problemática de la movilidad es cada vez más compleja y hay que verla desde diferentes ámbitos. Entonces fue muy curioso porque en mi caso yo tuve la oportunidad de trabajar en todo lo que fue la salud, tanto física como mental. En este caso participamos junto con el doctor Anand Jasilevich, con Febo, en la Facultad de Arquitectura, para ver la movilidad con alumnos de arquitectura que traían puestos medidores personalizados para ver su exposición a contaminantes ambientales. Ellos hicieron diferentes recorridos a través, desde el metro Copilco hacia diferentes puntos de la universidad, y fueron viendo qué tanta exposición tenían. Y esto lo comparamos, a ellos les llamamos transeúntes, porque llegan todos los días y se movilizan hacia la UNAM, caminando a partir del metro, y esto lo comparamos con los residentes, con las personas que viven y que pasan días en el crucero, y esto me refiero a comerciantes, a los viene, a los que tienen sitios de taxis, todo lo que haya costado fuera del metro Copilco. Y ellos también se les puso un medidor y vimos justo qué tan expuestos estaban a esos contaminantes, el estrés de ruido, de la exposición a radiación ultravioleta, de toda la parte, ¿cómo se llama? Pues todo lo que implica estar en este crucero tan complejo, en el cual, si alguno ha estado, puedes pasar 40 minutos solo para tratar de pasar ese crucero a horas pico, como podría ser las 7 de la mañana, bueno, a diferentes horas del día. Y esto de llamarlos a ellos residentes y a los alumnos transeúntes fue bastante cierto, porque nuestros alumnos venían de toda la ciudad, inclusive del Estado de México, mientras que la mayoría de la gente que trabaja en este crucero, en el cual, por cierto, llega a pasar de 10 a 12 horas diarias,
La mayoría son de ahí, de Santo Domingo, de Santa Úrsula, algunos de Iztapalapa, pero la gran mayoría vivían ahí muy cerca. Y bueno, creo que fue muy interesante ver desde el lado médico que observamos que los efectos a la salud pueden ser agudos, subagudos y crónicos. Es decir, lo que nos pasa exactamente en ese momento, en una relación causa-efecto, lo que puede pasarnos 1, 2, 3, una semana, poco después por estar expuestos a estos contaminantes y a todos estos agresores ambientales en un crucero, y posteriormente lo que puede pasar a largo plazo. Entonces, fuimos haciendo con cuestionarios validados, tanto ver el efecto en la salud mental, en la salud respiratoria, primordialmente. Y una de las cosas importantes que pudimos ver es que las personas residentes, ellos que pasan tantas horas ahí en el crucero, no tuvieron prácticamente ningún efecto agudo. Ellas están adaptados de alguna manera por cierto, el grupo de Aaron Vasilevich y etcétera, midieron la cantidad que había de materia particulada altísimo, o sea, se llegan en algunos puntos a tener más de 1000 microgramos por metro cúbico, cuando lo idóneo máximo serían 45 microgramos a lo que podríamos estar expuestos de PM2.5. Ozono, no se diga, son unas cantidades salvajes las que pueden llegar a medirse en estos puntos. Y curiosamente, los transeúntes tuvieron muchísimos efectos agudos. O sea, esos recorridos que ellos hicieron en estas horas pico les causaron dolor de cabeza, irritación, quemaduras, inclusive por la radiación ultravioleta, etcétera. A mediano plazo, casi todo el mundo refería haber tenido infecciones respiratorias. En cuanto a cuestiones de memoria, los residentes no se acordaban de ciertas cuestiones agudas en ese momento. Y lo más crítico fue que en cuanto a efectos crónicos, las personas residentes, estos que trabajan todos los días en ese crucero, el 90% de ellos, miren que habían personas desde los 16 años hasta los 90, referían enfermedades crónicas, diabetes, cáncer, rinitis, alergias, mientras que los residentes solo teníamos uno, o los transeúntes 1 o 2 que llegaron a tener algún problema crónico por estos traslados que hacían diarios, ¿no? Entonces, creo que esto fue muy interesante porque nosotros pudimos compararlo con esa misma fotografía que hicieron los modelistas, que vieron todo cuánto tiempo se tarda en pasar por los topes, por el crucero, como que circula el agua. O sea, había tantas cosas tan interesantes de comparar justamente con esto que nosotros estábamos viendo en la salud respiratoria y mental, cuando había ladrones. O sea, la verdad es que fue un estudio que a mí me pareció interesantísimo, porque justamente es como si cada quien hubiera hecho una pieza y nos sentamos un día y llenamos ese rompecabezas, y nos dio mucho de algo que me encantó, el concepto de morfología urbana. Para mí morfología es ver, por ejemplo, una laminilla con un tejido y ver cómo se daña. Bueno, pues lo mismo, ver cómo el movimiento por las calles, cómo se baja la gente, que considera más seguro, que si toma el taxi, que si se va caminando, que si usa la bicicleta. Me pareció interesantísimo verlo reflejado pues en esta salud, tanto mental como humana, en un momento específico, porque fue un día nada más, una sola corte, un estudio muy transversal, pero que creo que fue muy interesante justo porque pudimos compararlo con otras especialidades, ¿no? Y para mí especialmente este estudio que me marcó mucho de varios acercamientos que podríamos hacer en el futuro, en este tipo de problemas de movilidad que pues va a tener, como ya dijimos, aristas importantes en sus cosas. Muchas gracias, doctora Patti. Y pues sí, esperamos que en algunos, no sé, meses ese estudio pueda a lo mejor ya estar publicado para que también, sí, para que también quienes estén interesados en cómo se abordó la metodología, que como menciona la doctora Patti, pues es muy importante porque son diferentes grupos de estudio de distintas disciplinas que al final pues tratan de
pues armar, ¿no? Este rompecabezas de un nodo en específico que es pues esta entrada de Cerro del Agua, quienes a lo mejor ubiquen o, no, o a lo mejor algunos no, pero es eje 10, si no mal recuerdo, y esa entrada es súper importante para poder llegar a Ciudad Universitaria y justo ahí está pues el Metro Copilco. Entonces sí es un nodo fundamental para el acceso de Ciudad Universitaria y como menciona la doctora, pues en el sismo del 17 se colapsó por más de 5 horas este nodo, ¿no? Entonces ni para poder ahora sí que salir ni entrar, entonces, ajá, exacto, y incluso caminando, como también se menciona en este estudio. Y pues bueno, también creo que la doctora Georgina tenía la mano levantada, entonces igual le damos la palabra. Muchas gracias. Bueno, yo soy profesora investigadora del Instituto Politécnico Nacional. Entonces, me es muy grato tener redes de colaboración muy importantes con el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad. Y estas formas de colaboración datan de 2018, ¿no? En donde Javier generosamente me invitó a participar en la actualización del programa de ordenamiento de la zona metropolitana del Valle de México, con aquella perspectiva del aeropuerto en Texcoco, ¿sí? Entonces, pues la historia nos alcanza en este sentido, ¿no? Después he participado en algunos coloquios. Estuve también invitada no como participante, pero sí me acuerdo que fui a dar una charla eh, sobre este tema de la movilidad periférica, pero a raíz de este nodo importante de Cerro del Agua, ¿no? Porque varios de los estudiantes, como bien dice Patti, provienen del Estado de México o de zonas lejanas, ¿no? Entonces, todos confluyen en un lugar, en un sitio, en un nodo que se tornaba y se torna conflictivo. También, bueno, coloquios, recuerdo que estuve en el coloquio de movilidad y transporte sustentable y fue una conferencia virtual durante la pandemia, ¿no? Después los retos que tuvo en la pandemia, ¿no? Las lecciones aprendidas por la pandemia también creo que son importantes. Y bueno, también hemos tenido colaboración muy intensa con el fomento a la participación de estudiantes en prácticas profesionales. Por ahí estuvo uno de nuestros estudiantes colaborando, ¿no? Eduardo, no sé si lo conocieron. Y bueno, seminarios, congresos. También he colaborado con dictámenes de artículos, dictámenes de libro. Y finalmente pues tuve el honor de publicar el libro de movilidad periférica entre la lejanía y la proximidad, que acaba de salir su versión en este año, su versión impresa, ¿no? Entonces, pues por supuesto, estamos esperando una presentación formal, ¿no? Y por mi parte sería todo. Gracias. Muchas gracias, doctora Yorina. Y sí, efectivamente, pues yo creo que es importante, ¿no? Que las instituciones académicas, por ejemplo, en este caso la doctora viene del Instituto Politécnico Nacional y bueno, en este caso la UNAM, entonces es importante, ¿no? Que nuestras universidades, nuestras instituciones académicas tejan estos lazos de colaboración y de amistad para justo resolver temas fundamentales en la vida pues ahora sí que de las personas en el país. Muchas gracias, doctora. Y bueno, ahora le doy la palabra al doctor Ernesto. Pues yo he participado como en 3 eventos. Me acuerdo de dos ahorita, el de habitabilidad y uno en donde estuve discutiendo un poco sobre la movilidad periférica, sobre todo la micromovilidad, a raíz del trolebús y el metrobús, el trolebús línea 10, o sea, el trolebús elevado y el cablebús. Eh, en los dos casos se abordaron temas en relación a la periferia, en relación también a cómo impacta esto en los niveles de pobreza de las zonas
cómo es que también estaban constituyéndose en estos espacios algunos nodos interesantes de comercio. Siempre es prudente recordar un poco lo que sucedió en el cablebús en la estación Quetzalcóatl, que a mí se me hace una de las mejores obras de este gobierno, porque no solamente puso transporte público en la periferia y transporte público en zona de alta marginalidad, sino también que detonó una parte de comercio urbano popular muy importante en la zona, y esa parte sí se me hace muy buena dentro de las acciones gubernamentales. Pero también el PUEC me ha permitido, en este caso, como la discusión con actores del mismo gobierno para hacer ciertas observaciones. O sea, regularmente pues, he tenido como pláticas a partir de ciertos foros que he tenido con Secretaría de Movilidad, y que ha ayudado, por ejemplo, a mejorar algunos cruces importantes, en algunos cruces no, del trolebús elevado, ¿no? Ahorita recuerdo mucho uno que está en una zona que se llama Tinacos, que habían puesto como una barda, y que hacía que la gente no pudiera pasar bien, o sea, pero que no era como el cruce natural del peatón, porque el peatón lo que hacía es que daba una vuelta, porque regularmente estaban ahí toda la zona de comercios y la habían tenido bloqueada, ¿no? Entonces, a raíz de que se haya expuesto algunas problemáticas de la coordinación entre el peatón y la bicicleta en la zona, pues sí hubo ciertos acercamientos, y afortunadamente pues se logró modificar el diseño de ese curso en particular, ¿no? Otros no se han podido, o sea, ha habido como encuentros y desencuentros he tenido yo con la Secretaría de Movilidad, porque pues, lamentablemente el trolebús elevado tiene el cruce más peligroso del último trimestre, bueno, el último trimestre reportado por parte de la Secretaría de Ciudad Ciudadana, en cuanto a atropellados, que es Ermita y Eje 5, que digamos, es un reto complicado, es un reto muy complicado porque es la zona en donde cruzan sobre todo los autobuses que van saliendo de la central de Abastos, con una de las estaciones más concurridas del trolebús, que es Tecoloxtitlán. Entonces, ahí ha habido como ciertas cuestiones de desencuentro, sobre todo porque gran parte de estas observaciones se han hecho como en medios de comunicación y se han reportado de acuerdo al seguimiento de lo que muestran datos abiertos. Entonces, pues ahí no, ahí ha habido como... Pero es parte del papel de la academia, ¿no? El papel de la academia no solamente se va en señalar lo bueno, sino también en señalar los retos que hay sobre las problemáticas públicas de movilidad. No podemos contentarnos nada más porque se construyó algo, una obra pública que tiene cierto impacto social. No, hay que ver todas sus aristas, ¿no? Las personas con discapacidad pueden llegar de manera segura a las estaciones. ¿Cómo es las cercanías en materia de seguridad vial en la cercanía de las estaciones? El diseño está pensado para la vida humana, la movilidad en transporte público, porque muchas veces, lo voy a comentar así muy al bote pronto, por ejemplo, el tren interurbano México-Toluca, en las cercanías del tren, por ejemplo, no hay muchos comercios, número uno, es difícil llegar a él, y número dos, no hay baños en las estaciones de un tren, que se supone que va a conectar con una cuestión con otra ciudad. Entonces, está pensada la movilidad para la vida humana cotidiana de tal manera que reduzca tiempos, no solamente de movilidad por el transporte, sino también tengo la posibilidad de hacer mi mandado en las cercanías del tren o del metro. Puedo comer, puedo descansar, puedo tener las necesidades fisiológicas más básicas como ir al baño dentro de las cercanías de los trenes, de las estaciones, de los nodos urbanos que se crean, o nada más es algo, un sistema de transporte, ¿no? Entonces, la pregunta ahí, yo creo que pondría sobre la mesa ¿está diseñada el transporte público
para la vida humana en general. Y yo creo que el PUEC ha sido una de las instituciones que ha permitido estas discusiones y que lo permitió, por ejemplo, cuando se tuvo el tema de habitabilidad, ¿no? Que también más adelante se va a hablar. Muchas gracias a los tres. De hecho, por ejemplo, el doctor Ernesto sí estuvo participando, si no mal recuerdo, el año pasado en una de nuestras pláticas del coloquio y también creo que es importante porque en este tema donde él estuvo participando al final de la sesión, pues nos retomaron, por ejemplo, la Dirección General de Comunicación Social de la UNAM, donde pues se sacó una breve nota, ¿no? De esa charla, donde sobre todo fue el tema de la movilidad y vinculado con cómo la movilidad puede reducir la brecha de desigualdad cuando se implementan políticas públicas de movilidad enfocadas, ¿no? A este tema. Y bueno, ahí vemos cómo estos lazos, ¿no? Tenemos tanto proyectos académicos que ha realizado el PUEC con diferentes grupos multidisciplinares como el que comentó la doctora Patti, pero también tenemos, como les decía, esta pues red que ha hecho la UNAM a través del PUEC con otras instituciones académicas también para trabajar, como es el caso de la doctora Georgina, y acá en el caso de el doctor Ernesto también es cómo se ha vinculado el PUEC con investigadores para llevar este tema de una manera también un poco más desde la divulgación y cómo también a su vez el PUEC permite a los investigadores en un dado momento, pues tener incluso esta relación con las autoridades, ¿no? En la materia para poder llevar a cabo proyectos de movilidad. Igual déjenme comentarles que, por ejemplo, el PUEC ha participado en los recientes planes de manejo del centro histórico de la Ciudad de México y en los últimos dos, pues se han tenido esta perspectiva de la movilidad y uno de los aportes que, por ejemplo, ahorita no sé si ustedes han visto que pues las autoridades están buscando como esta peatonalización, ¿no? Del Zócalo. Y bueno, pues muchas de las acciones que está implementando, pues ahora sí que digamos las autoridades, pues parten también de estas señalizaciones que les ha hecho el programa universitario, ¿no? Para mejorar la movilidad en este centro histórico de la Ciudad de México. Y una de ellas, pues justo fue como el tratar de mejorar, ¿no? La movilidad de los peatones. Y como vemos, pues algunas de las acciones ya se están comenzando a implementar en este centro histórico. Y bueno, pues para seguir con el conversatorio, vamos con esta siguiente pregunta, que es, pues, ¿en qué deben trabajar los actores gubernamentales, académicos, sociales respecto al tema de la movilidad urbana para mejorar la calidad de vida en las ciudades? Yo creo que primero, lo primero que deben de hacer los actores gubernamentales es aceptar como actores válidos las voces que no vienen de su gobierno para hacer crítica y que se vean estos actores como aliados. Las políticas están dentro del mundo de la política, eso no lo podemos negar, ¿no? Existen relaciones de poder, cuestiones que a veces no vemos de alianzas, por ejemplo, los taxistas piratas que de repente andan en ciertas estaciones del metro afuera, nosotros no sabemos, muchas veces no podemos saber como investigadores, cuál es esa alianza que hay con el gobierno. Luego preguntarlos hasta es peligroso, ¿no? Pero yo creo que el primer punto es que los actores gubernamentales tienen que buscar aliados, aliados que vayan en favor de una política pública enfocada en derechos humanos, aunque también como nosotros como académicos no podemos negar la existencia de esos otros aliados que pueden ser grupos corporativos, que pueden ser grupos que están supeditados al poder, que existen y que debemos también tener cuidado, porque también muchos de ellos tienen una función social, muchos de ellos también son víctimas, pero también pueden ser victimarios por una falta de regulación. Pienso mucho en estos taxistas piratas, porque estos taxistas piratas son víctimas de un sistema, pero también pueden ser victimarios si no están bien regulados, ¿no? Me recuerda mucho el caso de la mujer que saltó de un taxi en el Metro Iztapalapa porque tenía la sospecha de que la podían secuestrar. Entonces, y ya había visto en esa zona en particular reportes de posibles secuestros. Entonces,
se tiene que tener como esta finura, ¿no? De hacer estos señalamientos y que el gobierno los pueda como captar con diferentes instituciones hermanas podamos como tratar estos problemas para el bienestar común. Son temas delicados y son temas difíciles de poder. El papel en este sentido de la academia es variada. Hace rato hablaba de la formación, pero también nuestro papel es crítico dentro del espacio público. Tenemos una responsabilidad bien importante de dar opinión informada con diferentes matices. Lo bueno, las ventajas de los proyectos, los retos de implementación, los problemas no resueltos y muchas veces también el análisis estructural de cómo es que por qué está sucediendo eso e ir más allá, ir y pensar éticamente cómo es la ciudad que deseamos. Y muchas veces eso resulta complicado ante una situación de recursos limitados. El gobierno puede tener buenas intenciones, pero también tiene recursos limitados, tiempo limitado, personal limitado, conocimiento y racionalidad limitada. Entonces, muchas veces nuestras opiniones terminan siendo pues un poco difíciles de aceptación del gobierno, porque muchas veces la academia como que pedimos algo más, sentimos que sigue estando incompleto y que si bien aplaudimos la acción, muchas veces aceptamos que todavía, que se está siguiendo ese camino, que es un camino muchas veces acertado, pero muchas veces está hecho todavía a medias y hay que seguir o hay que señalar también hay una posibilidad de que ese camino de favor de una ciudad sustentable y segura a nivel vial no se esté siguiendo, ¿no? Y muchas veces esto cae de peso al gobierno, porque muchas veces la alianza que se forma no es la alianza necesariamente que vemos en favor de una ciudad que vaya en favor del desarrollo, ¿no? Muchas veces es una alianza que todavía tiene pesos del capitalismo más voraz y pesos también de una ciudad que pues no va en favor de la seguridad vial. Muchas gracias, doctor Ernesto. Igual, no sé quién más quiera contestar a la pregunta. Si... ¿En qué deben trabajar los actores gubernamentales? Creo que en el tema de la movilidad subyace una preocupación y una problemática derivada de un modelo de gobernanza, ¿sí? Y esto es muy evidente porque no existen acciones coordinadas que permitan transferencia de conocimientos especializados de la universidad al gobierno, a la empresa, al sector social, ¿sí? Esto que en algunas teorías se conoce como el tema de la cuádruple hélice, cómo va a transferirse el conocimiento. Creo que tiene retos muy importantes. Yo los resumiría de esta manera. La descarbonización del transporte, ¿sí? Derivado del incremento sin precedentes del transporte automotor. Somos una ciudad y varias ciudades, yo diría que todas las metrópolis mexicanas están altamente motorizadas, ¿sí? Entonces, las acciones de gobierno, como por ejemplo lo que acaba de mencionar Ernesto, el poner en marcha proyectos de electromovilidad sin precedentes, ¿sí? Con innovaciones tecnológicas, ¿no? Contribuye sin duda, ¿sí? Pero si por otro lado tenemos una ciudad altamente motorizada, que además esa motorización, los automóviles, los automotores de hidrocarburos, son responsables del 80% de emisiones de óxido de nitrógeno y de más del 80% de dióxido de carbono. Imagínense ustedes, por eso los problemas de la salud. Y tengo datos. Imagínense que
el incremento de automotores en circulación se incrementó 3.3 millones del 2000 al 2020 en la Ciudad de México. Imagínense, 3.3 millones de vehículos en circulación más. Y en el Estado de México, en los municipios conurbados, 4.5 millones de vehículos. ¿Sí? No dejamos de lado el incremento dramático de las motocicletas. Fíjense, se incrementó de 55,000 en el año 2000 a 442,000 motocicletas en la Ciudad de México. Y en el Estado de México y en los municipios conurbados es aún más alarmante la cifra, porque pasaron de 4,900 motocicletas a 666,000. Esto es impresionante. Es simplemente una faceta de la problemática que creo que de las más urgentes. Otro tema que ya también Ernesto mencionó, la regulación de las 119 rutas de transporte concesionado que operan en un esquema hombre-camión, ¿sí? Y que efectivamente se ha estigmatizado mucho porque los conductores operan en condiciones precarias, de disputarse el trabajo con mucho estrés, en unidades que no tienen las condiciones de confort, de funcionalidad y por supuesto de norma ambiental como para operar en una ciudad de las características que tiene la Ciudad de México, pero seguramente esto es evidente en prácticamente todas nuestras ciudades, ¿no? Ante esto también tiene el reto de cómo fomentar la movilidad activa. Pero la movilidad activa en un tema de conflicto y de disputa por el espacio urbano tiene varias problemáticas, ¿sí? Requiere espacios públicos de calidad, requiere una ciudad de calles completas, de calles para todos los actores, toda la ciudad, todos los derechos, ¿sí? El fomento a la proximidad es una hipótesis que yo estoy manejando en mi libro, que ojalá después tengan la oportunidad de leer, porque la proximidad que se da a través del fortalecimiento de la economía local. Ojo, eso es un tema estructural. Yo no tendría necesidad de desplazarme de la periferia hacia las zonas centrales de la Ciudad de México si en mi entorno inmediato pudiera tener acceso a actividades y a empleos, ¿sí? Y bueno, esto es esa paradoja entre la lejanía y la proximidad en la que se debate la movilidad en las zonas metropolitanas. Los espacios públicos deben de ser multifuncionales, ¿sí? De tal manera que permita la caminabilidad, permita la circulación del transporte público, permita al ciclista ir con seguridad, pero además a ese conflicto del espacio público se suma el incremento también muy importante de estos vehículos eléctricos, tipo scooters, ¿no? O sea, que son sujetos motores, pero van a una velocidad mucho mayor que la de una persona. ¿Sí me explico? No son movidos por su cuerpo, porque pues la movilidad activa tiene que, el motor de esa movilidad es nuestro propio cuerpo, ¿sí? Que además, bueno, la movilidad activa, dicho sea de paso, contribuye a esto que mencionaba Patti, ¿no? De una ciudad más saludable. Sin embargo, bueno, aquí tenemos que estarnos disputando si es un paso ciclista y llega un scooter, va a otra velocidad, y ese es un problema de que no encuentran un espacio adecuado estos artefactos, que son ya muchísimos, para circular y que, bueno, influyen en las tasas de accidentabilidad. Y bueno, yo con eso diría que hace falta también una coordinación metropolitana, la conformación de un sistema metropolitano de transporte
Y esos son asignaturas pendientes que yo he detectado a lo largo de mis investigaciones. Por esto sería todo en cuanto a la pregunta. Gracias. Muchas gracias, doctora Georgina. Y bueno, ahora le doy la palabra a la doctora Patti. Bueno, yo creo que quiero retomar tanto lo que Ernesto como la doctora Georgina comentaban. Creo que es importante, muy, muy importante hacer un diagnóstico. Creo que hay cosas que funcionan bien y cosas que no están funcionando, ¿no? Hay programas que se han hecho de calidad, que ayudan, etcétera. Y justamente comentaba Ernesto que de repente el cambio entre un sexenio y el otro a veces está haciendo el mismo gobierno de izquierda, pensando que son estos partidos, etcétera, no han retomado algunos proyectos que son importantes y que han dejado buenas experiencias. Y muchas de las veces siento que de repente llegan y primero destrozan y luego averiguan si funcionaba o no funcionaba, ¿no? Entonces creo que sí es tremendamente importante hacer un diagnóstico de qué cosas están funcionando y qué no. Y dependiendo de lo que funciona, pues desde luego ahí hacer hincapié en seguir utilizando estas mismas soluciones o pensar en otras. Yo creo que también algo muy importante es pensar en esta idea de una ciudad de verdad moderna, en la cual, si alguien ha tenido oportunidad, las ciudades verdaderamente del primer mundo han dejado la movilidad motora de vehículos particulares, etcétera, y se basan primordialmente, como sea Virginia, en la movilidad no motora, es decir, el usar bicicletas, el papel del hierro, pero que yo soy el que estoy empujándolo, el caminar, que esto sería, pensando desde el lado de salud, como lo comentaban, algo tremendamente benéfico para nuestra salud, de verdad, que tratemos de caminar más, de andar más en bicicleta, de movernos más, etcétera. Pero desde luego hoy esto es irreal. ¿Por qué? Porque no se ha dado la oportunidad justo a que haya ciclovías adecuadas, que caminar por la banqueta sea seguro, y ya no digamos algo que también comentaba Ernesto, del transporte público, ¿no? Que sea suficiente, eficiente, no contaminante, seguro, que es algo que pues todos salimos a la calle y a veces se nos hace más fácil subirnos al coche pensando en nuestra seguridad, no en el bienestar comunal, ¿no? Entonces creo que algo también muy, muy importante es que entendamos, ya lo dijimos hasta el cansancio, que es interdisciplinario, multidisciplinario, pero creo que el problema somos todos, y el día que entendamos que todos también estamos involucrados en la solución, esto va a ser diferente, ¿no? Desde luego necesitamos tomadores de decisión, desde luego necesitamos programas específicos, etcétera, pero sí creo que en estos años, en estos últimos 30 años, se ha dado mucho hincapié a la movilidad de los automóviles particulares, y muy poco a todos los demás sistemas, a lo que es el transporte público y, como ya comentaban correctamente, a lo que sería el transporte no motorizado, para que de verdad tengamos soluciones que tengan una visión integral, o sea, del bienestar, voy a decirlo que me canse, de la salud humana, animal y medioambiental, ¿no? Entonces, si yo estoy pensando justo en ese buscar el bienestar de todos, entonces trataré de buscar esos programas que beneficien al que camina, al que anda en bicicleta, al que anda en motocicleta, pero, o el automóvil particular, o los camiones, o lo que sea, y todo el transporte, pero siempre pensando de una manera muy integral. Y creo que también nos vienen retos muy importantes, retos que hay que estar pensando, desde luego, como todos estos cambios meteorológicos que traen ya consigo el cambio climático, las lluvias excesivas, las sequías excesivas, la radiación ultravioleta. Entonces, empecemos por el diagnóstico actual, tratar de resolver el problema que estamos viviendo, pero nunca dejar de pensar en lo que ya no es cambio climático, ya es emergencia climática, y hay que mitigar, y hay que resolver. Creo que esa es la parte importante, y voy a seguir insistiendo, el problema somos todos, la solución debemos de ser todos, ¿no? Y trabajar en conjunto, que creo que eso es lo más importante. Muchas gracias, doctora Patti. Y bueno, pues creo que sí es fundamental lo que nos acaban de comentar, sobre todo también el tema de pues los estilos de gobernar, ¿no? A veces también creo que va a depender mucho, ¿no? Del estilo de gobernar de cada
pues ahora sí que de cada autoridad y sobre todo cómo se da esta vinculación, ¿no? con las pues entidades académicas para justo poder tratar de resolver problemas que pues están sobre la mesa y creo que es importante, ¿no? Este vínculo que como menciona el doctor Ernesto, pues se vea a la academia o a los investigadores como una voz sí crítica, pero que también está tratando de aportar soluciones y que puede haber estas relaciones, digamos, como de coordinación, de generar respuestas a los problemas que imperan en el país y pues que es necesario en este modelo también, como dijo la doctora Georgina, pues de gobernanza, pues abrir estos canales de participación, pero creo que sí es fundamental que nuestras autoridades pues también tengan esta o sean tienen esta apertura, sean receptivos, pues al final creo que de quienes se dedican o quienes nos estamos dedicando a la academia, pues tratamos de dar respuestas pues digamos ahora sí que de la mejor manera posible y siempre creo que van como en este enfoque de un bien común, ¿no? Para mejorar, ¿no? Digamos las condiciones de vida de la población. Entonces creo que sí es fundamental ver esta relación que están teniendo nuestras autoridades y cómo se relacionan tanto con pues distintos sectores, ¿no? Desde el académico, el social, quizá también el económico, y tratar de generar pues estos estilos de gobernanza pues mucho más plurales, democráticos, y pensar en una ciudad que se ajusta y sobre todo pues accesible a todos, ¿no? A lo mejor un poco dejar este esquema que hay desde la investigación que muchos a veces le llaman, ¿no? Estas ciudades neoliberales que están a lo mejor pensadas solamente pues en un tema muchísimo más económico, de rentabilidad y que deja muchas veces afuera pues a la población, a los usuarios del espacio público. Y bueno, pues siguiendo con estas preguntas y que creo que ya lo fueron ahí un poco pues dimensionando con sus respuestas nuestros ponentes, es cómo entonces interactúa, ¿no? Esta parte de la habitabilidad y el espacio público con el tema de la movilidad. Entonces, pues le doy la palabra a cualquiera de ustedes en esta pregunta, entonces, de cómo es esta interacción de habitabilidad, espacio público con la movilidad. Bueno, antes pues había como otra pregunta de política, pero la voy a combinar. Sí, había otra, ¿no? Pero igual se pueden combinar. Sí, sí, había una pregunta que desea combinar. Pues, se encuentra rebasado el enfoque de movilidad en las políticas y vincularlo con el de habitabilidad. Yo creo que la movilidad tiene que ir de acuerdo a un enfoque de derechos humanos. Me recuerda mucho, yo ya hace muchos años, como 15, 20 años, me llegó a dar clases, no, sí, 15 años, fue en el 2008. Por ahí me llegó a dar clases el profesor Luis Aguilar Villanueva, que es el padre en cierta medida de las políticas públicas. Y en su momento él decía, él se preguntaba acerca de qué se había realizado mal dentro del enfoque, ¿no? Y pues a partir de ahí surgieron como ciertas respuestas. Una de estas, que ya está bastante desarrollada, es el enfoque de derechos humanos. Y la movilidad es un derecho humano, ya reconocido en nuestra Constitución en el artículo cuarto, que ayuda a cumplir otros derechos. El derecho a la educación, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la salud. La mayoría de derechos que pasa, indudablemente, por el derecho a la movilidad. Uno, como ciudadano, que es aquel ente que tiene derecho a tener derechos, cuando sale a la calle, su primer espacio público que se encuentra es la banqueta. Es un espacio público discutido, peleado, encontrado en múltiples conflictos, ¿no? Y que pues, muchas veces nuestras banquetas pues, están llenas de un montón de obstáculos, ¿no? O sea, tenemos la Virgencita, tenemos la señora o la casa del señor que tiene allá afuera grava, tienen subidas, bajadas, todas son expresiones de poder. Yo creo la habitabilidad
la posibilidad de habitar un lugar, no solamente de vivir, de llegar a dormir, sino de habitarlo como tal, poder pasear, poder caminar, poder ir al mercado, pasa por entender que la movilidad es un derecho que ayuda a cumplir otros derechos. Y por lo tanto, pues tiene que tener elementos como disponibilidad en transporte público, en banquetas, en rampas para sillas de ruedas, etcétera. Tiene que tener accesibilidad para todos, no solamente de manera física, sino también financiera. ¿Cómo es que nosotros, cómo es nuestro sistema de pagos? Tenemos un metro barato, por ejemplo. Podemos subir el metro, pero ¿a quién se lo subimos? ¿Al usuario que menos lo usa o al usuario que más lejos se traslada? Son preguntas, ¿no? Yo me voy por el usuario que menos lo usa, ¿no? Un turista, alguien ocasional, ¿no? Que muchas ciudades ya tienen sistemas de pago de esta manera, ¿no? Tenemos sistemas de pago, por ejemplo, que permiten un sistema multimodal realmente de manera más eficiente. El Estado de México acaba de inaugurarlo, por ejemplo, ¿no? Con el no pago dentro del sistema Mexibus al momento de hacer un transbordo con el Mexicable. O sea, hay elementos de accesibilidad que van más allá, que son muy importantes y que son excesivamente relevantes, que son los físicos, pero también los financieros. También tenemos elementos de calidad. Realmente tenemos un transporte de calidad. El transporte también está adaptado y es aceptable por los usuarios. Muchos usuarios no aceptan subirse al transporte público o le tienen miedo a caminar dentro de sus espacios por los reducidos espacios de la banqueta porque no están adaptados a las formas de vida cotidiana de las personas. Pensemos en una persona que lleva a su hijo a pasear y que tiene 2 años y que tiene que llevar carriola. Las banquetas están adaptadas para que una persona pueda ir con una carriola. Tenemos que pensar todo eso, ¿no? La movilidad no solamente como una cuestión de reducción de tiempos de traslado, como decía muy bien la doctora Georgina, no solamente como algo de ingenieros, sino como algo que es materia de salud, en materia de política, de ciencia política, en materia de diseño urbano, en materia de sociología, lo que es muchas veces ir caminando a hacer análisis de transporte público con un sociólogo es delicioso, porque tienden a haber cosas que uno no ve. Es un elemento de apropiación muchas veces de las personas, ¿no? Y tendríamos que pensar, y esto es un spoiler de una ponencia, de un artículo que se está por terminar, en la movilidad con enfoque al desarrollo. Sí pensar en lo que es eh, hacer ciudades de 15 minutos, pero no perdiendo la diversidad de una megalópolis como esta. O sea, que el transporte público sea un factor de desarrollo dentro de sus cercanías y que permita también la conexión con la megalópolis, ¿no? Que es algo muy importante. Pero para eso tenemos que pensar también en lo que es el transporte público, la vivienda, los comercios y un montón de cosas de reordenamiento que tenemos que pensar alrededor del transporte y de la movilidad en sí. Ese sería mi comentario. Muchas gracias, doctor Ernesto. Le doy la palabra a la doctora Georgina. Gracias. Bueno, como son dos preguntas, la 4 y la 7, me permito como unirlas para hacer más ágil la respuesta. La accesibilidad se debe de considerar en un sentido amplio, no como acceso a las infraestructuras, porque generalmente dices, ¿tienes metro cerca? Bueno, hay accesibilidad. ¿Tienes cerca una estación del Metrobús? Tienes accesibilidad. No es solamente esa accesibilidad a las infraestructuras. Se debe de pensar como acceso a la ciudad, ¿sí? Y el acceso a la ciudad también debe de tener otros componentes como otros accesos a la vivienda, al empleo,
al transporte, a la inclusión y a la equidad. Entonces, en el tema de las políticas, pues prevalece un sistema fragmentado de no querer analizar la accesibilidad como un derecho y como acceso a la ciudad. Número 1. Después, ¿cómo interactúa la habitabilidad? La habitabilidad también se debe de considerar con un sentido amplio, no nada más las características de mi vivienda, del aire, el techo, la iluminación, sino el entorno cada vez es más determinante, ¿sí? Entonces, ¿de qué está dotado nuestro entorno? Y bueno, allí también viene el término de derecho a la vivienda, el derecho a la habitabilidad y a la movilidad, que son reconocidos como parte del derecho a la ciudad. Está establecido en la nueva agenda urbana y en la Carta de Derechos a la Ciudad. Pero además, esta agenda y estos organismos internacionales establecen que las ciudades deben garantizar a las personas viviendas que reúnan condiciones de habitabilidad, que estén ubicadas en un lugar adecuado, que se adapten a las características culturales, étnicas, socioambientales, a los equipamientos del barrio, ¿sí? A esos microespacios a los que se refería Ernesto. Entonces, la habitabilidad es uno de los elementos esenciales para la construcción de las ciudades y de la ciudadanía. Ojo. También es una base material para el bienestar de la población y se puede definir en otro sentido como la capacidad que tienen los espacios para satisfacer necesidades objetivas y subjetivas de una sociedad y de sus individuos desde cuestiones sociológicas, territoriales, identitarias. La identidad es algo muy, muy importante. Y bueno, la calidad de este entorno debe proporcionar espacios públicos multifuncionales, ¿sí? Insisto en ello, y espacios públicos que permitan satisfacer las necesidades de distintos grupos sociales, que puede ir el peatón, que pueda haber un lugar específico para que los adultos mayores puedan jugar ajedrez, que pueda haber un lugar específico para que los jóvenes que tienen ímpetus de estar trepando puedan hacerlo, ¿no? O un espacio público para que vayan los niños, las mujeres seguras en un transporte público. En fin, tiene muchas aristas. La habitabilidad, repito, no se refiere a condiciones físicas, sino a entornos, a territorios y aspectos culturales e identitarios. Con eso cerraría mi respuesta. Gracias. Muchas gracias, doctora Georgina. Y bueno, pues le doy la palabra a la doctora Patti. Bueno, creo que ya mis compañeros dijeron muchísimo. Me gustaría poner un ejemplo específico y es el de los ciclistas. Yo creo que este es un buen ejemplo para hablar un poco justo de este grave problema, digamos, complejo entre la habitabilidad, la movilidad, y ya, como comentaban, los derechos a la salud, a la convivencia, etcétera. Yo creo que en muchas ciudades hoy se mueve la gente en bicicleta. Y si yo hablo, por ejemplo, desde el ámbito de salud, que ya lo mencionaban también la doctora Georgina, etcétera, el hacer ejercicio físico es probablemente uno de los grandes retos que tiene el mundo moderno. Efectivamente, movernos y accionarnos tiene muchos beneficios. El ejercicio, y esto es lo que sería crucial desde niños hasta personas de la tercera edad que pudieran utilizar un medio como la bicicleta, sería de verdad benéfico para el ambiente. Desafortunadamente, ahorita la Ciudad de México y muchas otras ciudades se vuelve un deporte extremo, literalmente, porque andar en una bicicleta implica ser víctima, como hace rato hablábamos de víctimas y victimarios de los peceros, de los coches, de motocicletas y de la contaminación ambiental. Los ciclistas que van haciendo ejercicio respiran 2 o 3 veces más que una persona dentro de un coche, por ejemplo.
y están siendo expuestos, además van rodando junto a las fuentes de estas emisiones bajo la radiación ultravioleta, etcétera. Entonces, esto es importante porque hay cosas en las que sí podemos incidir de manera importante, donde podemos fomentar efectivamente que se haga más ejercicio, que se pueda exponer menos a los ciclistas, por ejemplo, simplemente pensando en una infraestructura adecuada, que no puede ser una ciclovía alejada de las fuentes, no corriendo junto y quitándole un carril al cual se van a invadir, etcétera, etcétera, sino realmente pensar en una infraestructura donde esta mentalidad de utilizar una bicicleta o un transporte no motorizado, simplemente poder caminar, sea privilegiado. Yo creo que esto es muy importante porque efectivamente ahí, como bien iban comentando, nosotros vamos abonando al bienestar. Hoy día, por ejemplo, sí les diré que hay muchos estudios médicos sobre el beneficio que genera el ir en una bicicleta versus la exposición a un contaminante, y vamos a poner umbrales literalmente. Si nosotros estamos más de 3 horas pedaleando, eso sería muy el caso, por ejemplo, de un repartidor de estas comidas rápidas, etcétera, ya está la exposición a los contaminantes, que el beneficio que da pedalear se pierde. O estar en zonas donde se concentra demasiado contaminante, como hace rato platicábamos de estos pisones, también pasar de los 100 microgramos por metro cúbico de PM2.5 va a ser mucho más perjudicial que el mismo beneficio del ejercicio, ¿no? Entonces sí creo, y vale la pena que ponga este ejemplo, porque muchas organizaciones no gubernamentales, como Visitecas y como muchos otros, Greenpeace, etcétera, han propugnado justo por los derechos de estas poblaciones. Están haciéndonos un favor porque ellos mejoran la movilidad, están haciendo ejercicio, disminuyen gran parte de los problemas de contaminación, etcétera. Yo creo que ellos deberían ser privilegiados en muchos sentidos y que empecemos a generar esa cultura que si bien hoy usar el celular y andar todo interconectado, ¿por qué no meter también en la cabeza de cada ciudadano de esta gran orden el usar esta movilidad, el caminar de una manera segura, el andar de una manera segura en un transporte no motorizado y que beneficia a todos, ¿no? Entonces sí creo que ese es un buen ejemplo de un problema actual, pero por supuesto todo lo demás lo es, el transporte público, y que hemos privilegiado, como yo lo han mencionado todos los expositores, nos hemos ido más a beneficiar al transporte privado único, que ni siquiera somos capaces de compartir o de buscar hacer beneficio comunal, ¿no? Entonces, la verdad, creo que en nuestro hay mucho trabajo todavía que hacer, pero creo que es algo a lo que deberíamos de estar aspirando todos, ¿no? Y un gran beneficio para toda la población, solo personalmente. Muchas gracias, doctora Patti. Y bueno, con las tres pues, respuestas que nos han dado, vemos que pues, hay una vinculación directamente entre pues, el tema del espacio público, cómo se diseña y que a la vez cómo repercute también en la cuestión de habitabilidad y de alguna manera también determina a veces nuestras condiciones de cómo nos movemos, ¿no? Y bueno, creo que es esencial lo que mencionaron, incluso ya en anteriores intervenciones sobre pues generar estos espacios pues multifuncionales, ¿no? Para toda la población y creo que ahí es importante pues también la cuestión del diagnóstico, ¿no? Pues a veces con datos, ¿no? De cómo se encuentra nuestra población en términos incluso sociodemográficos, ya que a partir de ahí pues también se pueden empezar a generar estas políticas, tanto desde el diseño, la cuestión de cómo está el espacio público, cómo se diseña para su habitabilidad, funcionalidad, que a la vez pues se va vinculando con los temas de movilidad. Por ejemplo, algo que es, creo que lo comentaron también, ¿no? Esta parte de la población, por ejemplo, adulta mayor, como sabemos, pues el país está tendiendo hacia el envejecimiento. Entonces, a veces vemos que nuestros espacios públicos pues no están diseñados, ¿no? Para, por ejemplo,
poder caminar, ¿no? Una persona adulta mayor, ya sea con bastón, con silla de ruedas, con algún cuidador. Entonces vemos cómo también nuestras ciudades se tienen que ir adaptando también a las condiciones sociodemográficas que están imperando, ¿no? En nuestro país. Otra, por ejemplo, ¿no? He visto sobre el tema de cómo también estamos recibiendo población migrante y entonces también cómo las ciudades tienen que empezar también a incluir a la población migrante, ¿no? Dentro de su diseño, dentro del ordenamiento territorial de las mismas, y pues creo que son retos que todavía le quedan, ¿no? A muchas de las ciudades mexicanas pues para poder tener esta inclusión, esta accesibilidad al espacio, a la ciudad, que como hemos visto se ha empezado a manejar, ¿no? Desde el tema del derecho a la ciudad, que pues a la vez engloba múltiples derechos, y entonces pues aquí vemos uno, por ejemplo, es el de la movilidad, pero también, ¿no? Derecho a la recreación, ¿no? A través de nuestros espacios públicos, de poder acceder a ellos. Entonces creo que ahí todavía falta mucho por trabajar y creo que ya nos lo han dejado claro los ponentes, con el ejemplo que también mencionó la doctora Patti, ¿no? Del tema de la movilidad, pues a veces ciclista vemos muchas, tenemos igual una investigadora que es parte del comité del coloquio de Ciudad de Movimiento, que ha puesto como en la mesa, ¿no? De que a veces pintura no es infraestructura y que a veces este tema de generar solamente ciclovías pintadas sin la adecuada infraestructura, pues también termina, ¿no? Impactando incluso en la seguridad de quien está rodando por la ciudad a través de la bicicleta. Entonces creo que sí es importante pues que se sigan generando estas políticas vinculadas, ¿no? Espacio público, habitabilidad, movilidad, para justo tener un derecho a la ciudad pues muchísimo más amplio y accesible a todos. Y bueno, aquí tratando también de unir como estas preguntas que tenemos para el conversatorio, yo creo que se pueden conjuntar la que viene, por ejemplo, sobre pues estas características que establece la legislación para el tema de movilidad, pues qué deben de hacer las autoridades para que este derecho sea factible a través de la legislación, porque pues sabemos que hay una legislación, ¿no? Que es la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, pero pues qué deben de hacer las autoridades para que realmente tengamos o sea, sea factible este derecho a la movilidad. Y yo creo que esta pregunta la uniría también un poco con el tema desde sus experiencias o sobre lo que han investigado, si en nuestras ciudades mexicanas, por ejemplo, se ha trabajado con esta agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Especialmente el ODS 11, que nos habla de ciudades y comunidades sostenibles. Entonces, no sé si nos puedan igual dar luz sobre este tema. ¿Quién gusta comenzar? ¿Qué quieren yo? Bueno, muchas gracias. Fíjense que ese es un tema, el tema de la legislación y el tema de los derechos. Pues el objetivo, la Agenda 2030 asigna funciones desde lo local. Eso es muy, muy importante. Y yo encuentro varios retos porque en materia de movilidad, la agenda reconoce que todas las personas deben tener acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles. Pero ¿qué nos encontramos en nuestra realidad? Capacidades municipales limitadísimas, sin respaldo presupuestal y con mecanismos insuficientes de rendición de cuentas. ¿Sí? El municipio está en camisa de fuerzas. Alguna vez una de mis tesistas realizó una investigación muy interesante en Texcoco a propósito de que hay un clúster educativo allí. Y dice, allí no es el viejo esquema centro-periferia. Allí es una movilidad al revés, que va del centro de las ciudades hacia esa periferia, pero además se conforma una movilidad, un patrón de movilidad regional con municipios aledaños. Pero son municipios pequeños, no pueden poner sistemas de transporte, no se coordinan los municipios. Hay una escaso esfuerzo para el asociativismo municipal en este sentido, ¿sí?
muy poca tradición tenemos en México de que los municipios se asocien para resolver problemas comunes. Esto tiene que ver con el sistema federalista, centralista, ¿no? Que muchas veces pues los municipios esperan las aportaciones federales, tienen una alta dependencia financiera y tienen muy poca capacidad recaudatoria, ¿sí? Y muy poca eficiencia recaudatoria. Entonces, este esquema de arreglos fiscales no es muy favorable para el cumplimiento de la Agenda 2030. Es como si te dan la tarea, ¿sí? Pero no tienes cuaderno y lápiz. Entonces, ¿con qué haces la tarea? Hay un escaso también esfuerzo de colaboración regional. Sigue prevaleciendo un criterio administrativo, ¿sí? Hasta aquí llega mi jurisdicción y lo que pase del otro lado del municipio, aunque haya intensa relación funcional entre los municipios, pues ya es cosa del otro municipio. Entonces esto no ayuda, estos esquemas basados en cuestiones administrativas más que en cuestiones de colaboración. ¿Qué nos interesa aquí? Una movilidad integrada y sustentable, ¿sí? Establecen como basura cero. Ahora tenemos el problema del agua, de la escasez de agua y del cambio climático. Y bueno, la perspectiva de género también está en el tintero, ¿no? El tema de la capacidad de adaptativa de las ciudades ante el cambio climático, pues ya nos está rebasando. Y fíjense cómo se entrelaza con la movilidad. Si yo soy caminadora, yo me voy caminando a mi trabajo, o soy ciclista, ¿sí? Porque tengo la fortuna de vivir muy cerca. ¿Qué sucede? Que viene la emergencia climática, viene la contingencia ambiental y nos dicen, fíjense qué paradoja, no realice actividades al aire libre. Entonces, el aire no es libre. El aire está contaminado, entonces el aire libre no existe. ¿Sí me explico? O sea, pero la paradoja es que yo quiero caminar, movilidad activa y todo lo que ya dijo Patti sobre los efectos positivos en la salud, pero tengo un candado del tamaño del mundo porque voy caminando y estoy respirando todo el smog de los coches, o sea, mi salud está expuesta. Entonces, esas son las paradojas que no se pueden resolver en mediano plazo. Tiene que haber cambios como estructurales, ¿no? Y sí se ha trabajado, ¿no? Hay un esfuerzo muy importante de la Ciudad de México. Ahora hay un esfuerzo muy importante de conformar un transporte metropolitano, de que también el metro llegue al Estado de México. En fin, son esfuerzos, pero también hay unas brechas socioterritoriales tremendas, ¿no? Tremendas. Entonces, yo con esto cerraría mi comentario. Gracias. Muchas gracias, doctora Georgina. ¿A quién gusta tomar la palabra? Creo que la doctora Georgina pone varios puntos importantes sobre la mesa. Sí es muy importante hacer políticas públicas a largo plazo que piensen justo en regular muchos de estos procesos que terminen generando una movilidad adecuada para la población. Pero creo que también ahorita, hoy día, tenemos varias cosas que podemos ir regulando y que podrían ayudar en muchos sentidos a favorecer la movilidad y a resolver algunos problemas que son ahorita un problema, ¿no? Creo que vale la pena que les comente que hicimos hace muchos años también con el, ahora Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, con el doctor Aaron Jasilevich, el impacto que tienen los topes, todos estos reductores de velocidad en la producción de emisiones de contaminantes, justamente al generar que cuando uno viene en el coche, frena por completo y da el arrancón, eso incrementa unos 800 veces las emisiones provenientes de un automóvil, de un automotor, el que sea. Y de repente pensamos, cuando empezamos a hablar de estas cosas, en generar un reductor de velocidad es porque normalmente lo vamos a poner afuera de la escuela, del hospital, de donde están los más susceptibles.
porque ni siquiera tenemos como esa cultura vial de poder simplemente seguir a lo mejor una señal específica para decir aquí es zona de escuela, hay que bajar la velocidad, etcétera, o que a las mamás, los papás y quien sea que va a dejar al niño, los deja en segunda, tercera, cuarta fila, poniéndolos en riesgo y haciendo un embrollo de tráfico. Así que podríamos empezar simplemente desde un ordenamiento adecuado de todas estas problemáticas que se van concatenando unas con las otras. O sea, ponen al tope porque la gente no se para y es un riesgo para el niño que va a atravesar. No estoy poniendo un ejemplo, pero sin pensar que esto va a tener una consecuencia, porque al momento que se paran, emiten más contaminantes, se hace una fila de coches que va incrementando el problema. Entonces, creo, en mi caso, siempre he pensado que hay cosas muy inmediatas que se pueden regular y que podrían tener solución inmediata, y otras que desde luego tienen que planearse más e irse haciendo de una manera mucho más planificada. Pero simplemente de verdad el compartir un auto, ¿no? El que nosotros permitamos, por ejemplo, ahorita que alguien que cuando vayan más de 3 o 4 personas en un coche puedan ir por el segundo piso sin pagar en la autopista urbana, y eso a los dueños de las autopistas urbanas mitigárselo con impuestos, por ejemplo, ¿no? Mientras más coches dejas pasar por en estos carpool, o sea, estos coches con muchas personas, pues yo te lo quito de impuestos a ti, dador de un servicio, como puede ser una autopista urbana. Como en muchos otros países se hacen estos carriles express para quien lleva a varias personas, y por ejemplo los que trabajan en una misma empresa pues puedan trabajar y llegar todos juntos en el mismo coche. Y esto pienso que es algo muy rápido y que se puede normar sin ningún problema. O el uso que ya habíamos platicado, ya se ha platicado mucho, de camiones escolares, transportes escolares, pero que no le cueste al usuario, que no le cueste al papá, que ya por sí las colegiaturas son inalcanzables, pero nuevamente que sea a la escuela a la que se le disminuyan sus costos. Por ejemplo, como yo les decía, desde el lado a lo mejor de estímulos fiscales, etcétera, la electrificación que hemos hablado tanto de ella, que hubiera más electrolineras. Yo sé que muchas de estas cosas se están pensando, pero todavía no se regulan y todavía no se hacen. Y entonces tenemos muy reguladas las verificaciones del no circula, y a veces a estos captivos que son, o sea, la gente que tiene placada la Ciudad de México, pero que la ciudad está llena de placas de Morelos porque no quieren pagar la tenencia. Entonces, nuevamente el asunto es cambiar esta percepción de que no es porque yo no voy a pagar tenencia, sino porque puedo de alguna manera, a partir de entrar a un programa, tener accesos a lo mejor a ciertos programas de vialidad que me ayuden a decir, oye, es que sí prefiero emplacar en la Ciudad de México porque eso me va a traer un beneficio. O, como yo les decía, voy a seguir insistiendo, la solución somos todos, no nada más es decir, el gobierno está haciendo malas cosas, no se está regulando de la manera adecuada, sino que nosotros también seamos capaces de hacer este tipo de programas, como podría ser justo, yo lo que les decía, compartir autos, cómo favorecer el que haya una movilidad, y simplemente yo creo que ahorita dar un gran hincapié en el transporte público suficiente, eficiente, seguro, y que de preferencia sea un transporte público no contaminante, como pues tenemos un metro, como podría ser un trolebús eléctrico, como podría ser electrificar muchas, o los, ¿cómo se llama? Metrobuses, pero con tecnología, que ya hay varios de ellos que están Euro 7, Euro 9, etcétera. Entonces creo que hay mucho que hacer a mediano, a largo y a corto plazo, pero que implique nuevamente a todos los sectores de la población, y que justamente se normen y se regulen y se sancionen para que lo haga la gente porque lo tiene que hacer. O sea, cuando tenemos no circula, por ejemplo, la gente no circula de verdad, no saca su coche porque sabe que lo pueden sancionar. Entonces, en eso sí somos, creo yo, en esta ciudad, pues muy apegados a que tengo que hacer mi verificación, tengo que hacer esto, entonces lo hago. Y estoy entendiendo que me tengo que poner el cinturón de seguridad para que no me mate cuando tengo un accidente. Bueno, entonces, si la manera coercitiva de hacerlo es hacerlo legalmente, pues hagámoslo, pues, que sea obligado compartir el coche, que sea obligado, bueno, de alguna manera con estímulos también a la población, como les decía, y que terminen también estimulando a otros sectores, ¿no? Independientemente de seguir haciendo esta planeación a mediano y a largo plazo de una ciudad mucho más móvil, ¿no?
Muchas gracias, doctora Patti. Y bueno, pues también para responder a esta pregunta, le doy la palabra al doctor Ernesto. Bueno, para cumplir la legislación, comparto las dos observaciones, especialmente las capacidades diversas, no solo entre municipios, sino también entre entidades federativas. Necesitan coordinación metropolitana. Me recuerda el caso de, no, hace poco hicimos observaciones al Mexibus, tiene como 2 meses. Y dentro de la señalética, por ejemplo, había señalética de la STT, del Sistema Troncal de Transporte, que esa cosa dejó de existir en el 90. Y para llegar al Mexibus dentro de Pantitlán, había señalética que te llevaba no al Mexibus, sino al STT hace 2 meses. No dudo que todavía esté. Entonces, hay capacidades diversas, también hay formas de compromisos diversos y funciones diversas que dependen de la coordinación. Porque ¿a quién le correspondía la señalética dentro del CETRAM para el Mexibus y a quién le corresponde quitarla para el STT? ¿A la CEMOVI? ¿A la CETRAM? ¿Al CETRAM como entidad? ¿A quién? ¿Al Mexibus? Porque ellos eran los que decían que tenían que llevar a su sistema de transporte. Es un sistema, es una cuestión de coordinación. O sea, el Mexibus tiene que también coordinarse con el sistema de transporte colectivo Metro para que tengan la señalética adecuada, no la de 1997, que sigue estando. O sea, yo me pregunto si los jóvenes sabían que era la STT. Este, yo creo que no, muchos, es más, con las observaciones, con la gente que íbamos de las observaciones, muchos no habían nacido. Yo me quedé con cara de, oye, pues tú sabes que la STT es eso. Ya, pues, es un sistema que el Estado de México tenía similar a la Ruta 100. Y tampoco sabían que era la Ruta 100. O sea, había una cuestión de falta de coordinación por parte de las autoridades, porque no solamente esto es de una autoridad. Esto es de múltiples autoridades relacionadas con movilidad, pero también de planeación y vivienda. Yo ahorita también, al contrario de la doctora Georgina, yo tengo la desgracia de vivir y de trabajar siempre a 2 horas de mis centros laborales. Lo cual es una ventaja para el análisis de la movilidad, porque pues, me permite trasladarme en múltiples formas, ¿no? Y experimentar múltiples formas. O sea, yo uso el metro, el trolebús, el metrobús, pero si se me ocurre, me voy en bicicleta o también me voy en scooter en eléctrico, porque me permite ver cómo funciona y me permitió ver, por ejemplo, que el scooter eléctrico es súper pesado. Yo creo que ya tengo la edad para andar cargando un scooter. Pesa un poco, 10 kilos, pero de repente como que ya trasladarlo por todos lados se vuelve una cuestión pesada. La legislación es importante, las capacidades son importantes y la coordinación también lo es, pero estas legislaciones no debe de perder el centro, que es la vida de las personas. Yo vivo, por ejemplo, 2 horas de mis trabajos, de mi centro, de mi casa, de mis centros laborales, no sé dónde vivo, si en el trabajo, ¿verdad? ¿Cierto? Porque hay también una cuestión de cuidados. Yo como padre de familia me traslado tanto porque mi centro, mi núcleo de cuidado de mi hija está más cerca de Iztapalapa que de donde trabajo. ¿Por qué? Pues porque ahí están sus abuelas, su mamá tiene el empleo cerca, pero esto no es así en todos los casos. Mi mamá trasladaba 2 horas para cuidar a sus nietos. Entonces también hay una cuestión ahí de que muchos temas, como un sistema de cuidados, tiene que trabajarse bien dentro de la legislación para reflejar lo que la vida cotidiana y los retos de las complicaciones de la vida cotidiana tienen. La legislación es importante, que es la parte administrativa, la parte adjetiva, pero la parte sustantiva del derecho tiene que tiene que reflejar las problemáticas de la vida cotidiana de las personas, ¿no? Y ese es un reto
complicado que viene de un proceso político, de cómo recibe las demandas, cómo las procesas y cómo después les da salida. Ahora que está el tema de cuidados, ¿no? Eh, muchas mujeres pues, trabajan, tienen que hacer el mandado, tienen que ir por los niños a la escuela, entonces hacen triangulaciones que, por ejemplo, los hombres casi no hacen, porque los hombres casi directo al trabajo. Entonces, ¿cómo podemos diseñar una ciudad de cuidados en ese sentido, ¿no? Y eso pensado en la legislación que después se tiene que ver reflejado en política pública de manera concreta. Esa sería como mi respuesta. Bueno, pues muchas gracias a los tres por estas respuestas y creo que me quedo con esta parte que dicen, ¿no? Desde la planeación a distintas, digamos, como fases o periodos, que puede ser desde el corto, el mediano y el largo plazo. La siguiente sería esta cuestión de la coordinación entre diferentes órdenes de gobierno, que va pues desde lo federal, ¿no? Lo estatal y lo más local, ¿no? Que es el ámbito municipal, aquí en Ciudad de México, pues nuestras alcaldías, y que a veces esto es fundamental para pues la implementación de políticas muchísimo más integrales y adecuadas en diferentes rubros. Uno de ellos es el de la movilidad, ¿no? Vinculado también, como veíamos, espacio público y habitabilidad. Y yo creo que son ejemplos, hay de sobra, ¿no? No sé si alguno alguna vez ha visto, pero por ejemplo aquí en Ciudad de México a veces se pavimenta una calle, ¿no? Y la calle pues atraviesa dos alcaldías, pero la alcaldía X es la que decide hacer la pavimentación y la alcaldía Y dice pues yo no, y entonces tenemos un lado de la calle pues digamos más correcto, más ideal o más adecuado, y cruzamos solamente ese límite, que además es un límite administrativo que digamos no está a lo mejor de manera física, pero pues sí se ve, ¿no? Al momento de realizar el cruce entre alcaldías, entre municipios, entre entidades. Entonces creo que aquí es esencial esta parte que mencionan de la coordinación para justo también pues que nuestra legislación se pueda implementar a cabalidad. Y la otra parte que creo que es fundamental es pensar en distintos aspectos, como ya lo mencionó aquí ahorita el doctor Ernesto, el tema de los cuidados, y que ver pues que entre más distintos aspectos también se consideran, sí, se va complejizando también la cuestión, ¿no? De la movilidad y el hacer ciudad para todos, pero que son esenciales tenerlos en cuenta, porque si no los tenemos en cuenta, pues nunca vamos a estar diseñando estas ciudades muchísimo más inclusivas, pensando desde el cuidado, pensando desde las edades, desde el género, el tema de la salud, el tema ambiental, y creo que ahí valdría la pena también empezar a meter el tema de, bueno, o el concepto de ciudades un poco más ecosistémicas, ¿no? Pensando también en cuestiones ambientales. Y bueno, pues ya nada más para ir cerrando con este conversatorio, pues preguntarles a cada uno de nuestros ponentes, ¿no? De manera como pues muy breve, ustedes, ¿qué harían para construir justo esta ciudad para todos y todas desde esta perspectiva de la movilidad? Entonces, quien nos guste, pues ahora sí que estas últimas palabras para ya ir cerrando el conversatorio. Bueno, voy a andar ya, creo que exactamente el asunto es ese, pensar en todos. O sea, de verdad creo, todos mis compañeros de conversatorio lo han dicho, el pensamiento tiene que ser integral. Nosotros tenemos que estar pensando en toda la población, en toda la diversidad cultural, fisiológica, etcétera, pero también estar pensando en la salud ambiental, en la salud, en los retos que se vienen en cuanto a cambio climático, en cuanto a muchos de los aspectos a los que se va y se está enfrentando ya la humanidad, y justamente planear siempre a futuro y estar pensando, porque yo creo que el destino nos alcanzó, y entonces hoy es muy, muy importante tener todo esto en cuenta para, como ya lo han comentado mis compañeros, resolver lo más importante, que es la integridad física, psicológica, social, del medio ambiente,
de todos los que aquí existimos, de todo este ecosistema que se haya concentrado en esta zona metropolitana, pero pensarlo también hacia esa integralidad ya con el resto del país. O sea, yo creo que es importante pensar justo en quitar estas barreras que tenemos de esto es lo local, esto es lo federal, esto es lo... y estar pensando que hoy pues moverse es algo universal, es algo que implica algo que todos los seres humanos hacen, pero que tienen que hacerlo por sus propios derechos, con sus obligaciones y con respeto al otro, al medio ambiente y al planeta mismo, ¿no? Entonces, creo que esa visión ya no debe de ser reduccionista, tiene que ser lo más holista posible, lo más íntegra, y siempre estar pensando en que no es solución de uno solo, sino de todos, ¿no? Entonces, que todo el que tenga que aportar, que adelante lo haga, y estar viendo una visión así, integral, viendo para todos, para que pues el beneficio sea como tal cual lo estoy diciendo para todos, ¿no? Y a largo plazo, siempre estar pensando en medidas a largo plazo. Y bueno, pues nada más yo agradecer muchísimo este espacio. Muchas gracias, doctora Patti. Doctor Ernesto, adelante. Resalto mucho lo que dice la doctora Patricia. Estamos en un proceso social y para ese proceso social, en esa aceptación que menciona la doctora Patricia, creo que tenemos que ser aliados, ¿no? Y saber a qué nos estamos enfrentando. Estamos enfrentando a una posible catástrofe climática. Nos estamos enfrentando a una crisis del espacio público y de la vivienda. O sea, la vivienda y transporte vienen de la mano, son dos caras de una misma moneda. Y para eso, pues tenemos que hacer aliados, tenemos que hacer estas discusiones que muy bien se planea aquí con Sharon, la maestra Sharon, ¿no? O sea, tenemos que seguir haciendo esto, ¿no? Tenemos que crear nuestros aliados con nuestros alumnos. Formarlos, la universidad no solamente es para que consigan un trabajo, es una cuestión de reflexión profunda de cómo estamos en nuestras ciudades, de cómo estamos a nivel social, y para eso está la teoría y para eso está también el análisis de campo. O sea, es nuestro papel como universidad, la reflexión de la realidad para enfrentar problemas sociales. Entonces, yo estoy muy agradecido de estar en este espacio y de estar también en espacios universitarios discutiendo, porque creo que es aún no abona un granito de arena, ¿no? Pero si nosotros empezamos a abonar diferentes granitos con diferentes actores, ya sea de otras universidades, otros académicos y formar profesionistas, creo que podemos tener aliados importantes a través de la lectura y del análisis de la realidad. Yo siempre les digo a mis alumnos, nunca olviden que la lectura teórica es la mejor arma que solemos tener para enfrentar los problemas. Entonces tenemos que leer, discutir teoría, ver la práctica y ver la legislación, estar discutiendo en el espacio público, conformar aliados, saber que muchas veces aliados muchas veces son temporales cuando se trata de gobierno, porque también tienen diferentes niveles de alianza, de repente hay desencuentros y desencuentros con diferentes actores gubernamentales, pero tener en la mente la finalidad común, que es mejorar la vida de las personas, aunque nosotros simplemente abundamos un granito. Muchas gracias, doctor Ernesto, por este cierre de palabras. Y bueno, le doy la palabra a la doctora Georgina. Gracias. Bueno, yo creo que la clave para cambiar esta problemática que está implicada en la movilidad es la innovación. Yo le apuesto a la innovación social, como mejorar las prácticas cotidianas, ¿sí? Porque a veces esperamos grandes cosas del gobierno, pero los ciudadanos no hacemos lo propio y somos parte de ese problema. Entonces yo sí estoy de la idea de modificar las prácticas cotidianas de movilidad. Yo le apuesto mucho, y para ser innovadores hay que como que cambiar el paradigma.
Y yo le apuesto mucho a este paradigma de slow cities. Está en contra del paradigma de la velocidad, de ir rápido, del estrés cotidiano, y no nos damos el tiempo ni el esquema en el que está organizado la ciudad, características o estos atributos de una ciudad lenta. En la ciudad lenta o para las metrópolis lentas deben permitir la lentitud. La planificación general de los espacios públicos debe basarse en un marco de referencia peatonal. ¿Sí? No es que no haya autos, ojo, es que el marco de referencia del movimiento debe ser peatonal. Una metrópolis lenta es ante todo una metrópolis transitable y nuestro enfoque no está estrictamente peatonal. Se deben de hacer gestiones de la distancia y prácticas espaciales. Debe de estar centrado en modos de transporte, mecanizados o no, públicos o privados, individuales o colectivos, que se conceptualicen y se diseñen para, no en función del automóvil y de los vehículos motorizados, sino en función de los peatones o del ciclista en el mejor caso. Y entonces, fíjense qué interesante nos dice Kaufman. La caminabilidad se convierte en la capacidad de la ciudad para acomodar y facilitar el caminar en la mayoría de los espacios públicos, incluidos los reservados para otros modos de transporte. ¿Sí? El peatón es un usuario de primera en este paradigma y de los espacios públicos. ¿Sí? Entonces, esto me parece como de lo más valioso y de lo más que podría ser una guía para impulsar la innovación y no hacer más de lo mismo, responder a nuevos problemas con viejos instrumentos. Creo que eso es lo que ya no se puede hacer. Y bueno, con eso cierro y agradezco infinitamente este espacio de intercambio, de aprendizaje. Agradezco también que mis estudiantes se hayan conectado porque varios temas de tesis están vinculados a estas temáticas, y agradezco mucho en especial a Sharon, que estuvo con una magnífica coordinación de este conversatorio. Muchas gracias, doctora Georgina, y bueno, pues gracias también por su cierre de palabras a los tres, por acompañarnos en este conversatorio derivado del 30 aniversario del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, enfocado pues a la cuestión de la movilidad, y como ya nos lo dejaron claro, pues hay que seguir abonando y trabajando, ¿no? Desde la academia, pero también haciendo estos vínculos interinstitucionales y coordinación también con gobierno, y creo que esta parte al final que menciona la doctora Georgina de la innovación, ¿no? Desde lo social, siempre pensamos a lo mejor mucho de tecnología, pero también de esta parte de la innovación desde lo social, fundamental para pues mejorar también nuestras cuestiones de movilidad, y pues esta cuestión que ya vimos, ¿no? O sea, es movilidad y que va acompañada de distintos factores más, ¿no? Desde lo habitable, el espacio público, y que justo pues es necesario trabajar en ello desde nuestras diferentes pues sí, disciplinas, pero a la vez irnos coordinando muchísimo más, porque al final es un tema complejo y nuestras ciudades creo que son sistemas complejos que necesitan abordarse pues con estos grupos multidisciplinarios. Y pues otra vez más les agradezco a ustedes por estar en este conversatorio, así como también a quienes están el día de hoy conectados en el conversatorio. Recuerden que va a estar la sesión en Zoom, bueno, en YouTube, esta sesión para quien pueda consultarla de nuevo, o si la quieren compartir también con sus colegas, con sus alumnos, pues va a estar en el canal de YouTube. Y bueno, nada más igual recordarles que el PUEC está realizando su cuarto
Pues su cuarto, ¿cómo se llama? Congreso Internacional de Estudios sobre la Ciudad. Entonces, por si quieren participar, pues están invitadísimos. Está la convocatoria en el portal del PUEC. Tienen hasta el 25 de julio para mandar alguna ponencia si es que quieren participar. Entonces, igual a sus alumnos, si les quieren hacer llegar pues este mensaje de que está el cuarto Congreso de Estudios sobre la Ciudad del PUEC, por si quieren participar, pues los vamos a estar recibiendo con mucho gusto. A quienes se postulen, pues ahí ya está la convocatoria, y pues hay muchos temas que van vinculados con las cuestiones de movilidad, espacio público, salud, y bueno, pues eso sería todo de mi parte, y agradecerles de nuevo a todos quienes estuvieron conectados el día de hoy, así como también pues al staff del PUEC que hace posible que pues estemos conectados y que se puedan estar transmitiendo y después subiendo estas grabaciones. Muchísimas gracias. Saludarlos, Sí, hasta gracias. luego. Mucho gusto. Igual creo que por el chat les pusieron el programa de este cuarto congreso, por si lo quieren consultar, pues están invitados para que participen. Muchísimas gracias a todos por esta sesión y un gusto.